Nuevo episodio de Filo y Contrafilo. Se viene el invierno, siempre el comentario climático del comienzo de los programas. Yo, como una persona anciana, ya estoy padeciendo el clima del otoño. Pero hay gente que no, hay compañeros de programa que tienen una cobertura, tienen una especie de poncho natural, como el compañero David Chandler, y el compañero Raúl, que tiene pelito. Y Raúl, viste, hola, buenas noches a todos, todas. Raúl, a ver, viste estos días de otoño, Sí, donde para mí el otoño es una transición en términos climáticos, sí. porque no deja de ser el verano y tampoco es el invierno. Estamos ahí y por ahí te aparece un día soleado, cálido. Y viste, digo yo, qué bueno, 23 grados. Y a las 5 de la tarde, 5:30, se está cayendo el sol. Y, Te morís de uy, frío. qué fresquete, manolete. No me traje Bueno, abrigo. entonces, viste, me pidió que si podía traer el termo en el auto. Porque, y que si vos lo podías calentar Por el agua de supuesto, vez en sí. cuando, porque se enfría rápido. Claro. Cosa que el mes pasado no pasaba. Claro, hay Aguantaba, el termo aguantaba. Pero ahora pasa una horita, media horita, venimos acá como de picnic. Él viene para él es un picnic. Se lo trajo a David Young. Ahí estaba bien, tranquilo. Me dijo, no, hay bananas no, y si quiero escuchar, tranquilo. Se ve que el clima también lo tiene medio apichonado. Bueno, agorilado. Claro. Agorilado está siempre. Está siempre, ese es su estado natural. Eso es estado natural, claro. Bueno, hoy, digamos, hace pocos días aconteció un triste hecho, que es la partida del plano terrenal de alguien en el que yo nunca me imaginé que iba a ser sujeto de una charla política en términos positivos, que es el Papa. Digamos, estamos acostumbrados a una iglesia católica de cierto tinte político, que este último Papa, que falleció hace unos pocos días, logró hasta cierto punto morigerar, revertir y hacer cambios, a mi juicio, importantes, no solo en la imagen, sino en el contenido concreto de una institución por definición conservadora, que es la Iglesia Católica. Entonces la idea de esta charla es repasar un poco los hechos, en qué, digamos, qué nos muestran lo que fue Bergoglio como el Papa Francisco. Vos ahí trajiste algunos datos. Sí, primero que, antes que nada, que lo viví con gran pesar, ¿viste? Cuando, siendo la radio temprano, sabes que, mirá, cosas de la vida. Esto fue, creo que a las 6:30 de la mañana en Europa, en Roma. 5:30. 5:30 hora Argentina. 5:30 hora Argentina, sí. Y allá eran 4 horas de 4 horas diferencia, más, sí. 4 horas más, eran las media mañana. Pero yo a las 5:30 estaba leyendo en la cama, como, ¿viste? 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana, ¿viste? A veces como jubilado me dio esos lujos. Sí, pero ¿no te habías dormido o ya te habías despertado? No me había dormido porque me había intentado. Venía de una. Venía de gira, No, sí, de gira de salida familiar. Volví tarde y, ¿viste? Cuando estás como desvelado, como decían nuestros viejos. Estaba desvelado y me puse a leer y a buscar cosas, y en eso me aparece en el celular truc. Opa, dije, acaba de fallecer. Digo, no. Y ahí empecé a tocar los contactos más o menos que uno tiene y les hice llegar eso. Obviamente lo vieron después cuando se despertaron. O sea que fue en el momento, ¿viste? La verdad que me choqué, ¿viste? ¿No? Si bien es cierto que todos sabíamos, el mundo sabía que estaba pasando un momento delicadísimo de salud, pero de todas maneras cuando llega, ¿viste? Golpea, porque la verdad el dolor de lo irreversible. Me identifiqué mucho desde que él asumió como papa, ¿viste? Es una figura importante la del papa porque es la máxima autoridad
de un credo religioso a nivel mundial, tiene sus fieles y aún aquellos que no pertenecen al credo de manera activa o pasiva, ven, escuchan y observan para qué lado va la principal figura de la Iglesia Católica. Yo acostumbrado a vivir en una época donde se hubo una sucesión de papas y honestamente no estaba muy entusiasmado con la figura del Papa. Más al margen de no estoy cuestionando la cuestión religiosa, que se entienda bien. La institución, yo respeto a todos los credos. Obviamente de aquellas religiones que por mi formación sé cuáles son las positivas, ¿no? Viste que hay un encuadre teológico de religiones o credos positivos, que son aquellas que tienen en su fundamento teológico, filosófico y hasta político, Daniel, de considerar al prójimo como un igual. Y todas las acciones que se promueven a través de las escrituras y demás, y sus contenidos, propenden a un proyecto de vida inclusivo, sin discriminación, sin opresión. Bueno, a ver, hablando de la Iglesia Católica, me trae a la cabeza la figura, la vida y el paso de Jesucristo en la tierra, ¿no? ¿Qué hizo este hombre durante su corta vida terrenal, en esos 33 años, ¿no? ¿A qué dedicó su vida? Y esto está al margen de la cuestión religiosa. Después ponerle cada uno que le ponga el Dios que quiera. Lo dedicó a predicar sobre el bien común, sobre solidarizarse y reivindicar la justicia y no la opresión. No olvidemos el contexto histórico en el que estaba Judea-Palestina en ese momento, que era una colonia más del Imperio Romano. ¿Está bien? Volviendo a la cuestión que estábamos tocando, que es la desaparición de este hombre, me pareció que la mejor manera de homenajearlo, yo como ciudadano, no hablo como miembro de la iglesia, ni siquiera como eso, porque no, creo que va al margen, no hace a la cuestión. Sí, como una persona importante de una institución importantísima en la fe, en la vida religiosa, espiritual, moral y también política. Porque este Papa se jugó por cuestiones políticas que yo diría que en la historia reciente los que habían ocupado el trono en el Vaticano, o sea, otros papas anteriores, no lo habían hecho. Y en algunos casos, si lo habían hecho para el lado del poder, del status quo, es decir, de aquello que está instalado, es decir, el poder. Donde había muchas cuestiones objetables dentro de la estructura institucional de la Iglesia, no lo podemos negar, no lo negaba el Papa, él mismo dijo, sí, hay cosas que hay que cambiarlas. E hizo cosas por cambiarlas. E hizo muchas cosas por cambiar, y es lo que realmente creo que cuenta a la hora de pasar lista, así, bueno, a ver, ¿qué fue de tu vida? ¿Qué hiciste de tu vida y qué hiciste? ¿Cuál es tu currículum como Papa? ¿Qué hiciste cuando tuviste la oportunidad desde un espacio de poder importante como lo tuvo él? ¿A dónde lo apuntaste? ¿A dónde apuntaste tu acción? ¿Para qué lado fuiste? Y bueno, yo en eso me siento absolutamente identificado. Y yo rescaté algunas cositas, breves, cortitas, para que reflexionemos un poco y tratemos de comprender de que no se fue un papa más. Para mí, y creo que para muchos y millones de personas al margen de la nacionalidad, creo que es considerado de la misma manera, aunque le haya molestado a algunos pocos, que son los pocos de siempre, en cualquier momento histórico, que son aquellos que tienen
el poder. Y vos sabés que los incomodó. Y vaya si los ha incomodado. Creo que el que vendrá, Dios sabrá y los hombres decidirán quién va a ocupar ese lugar. Creo que le va a ser difícil. Llenar esos zapatos. Claro, porque dejó la vara, como decimos nosotros. Muy alta. La vara muy alta. Y les va a ser difícil aquí, si viene alguien, si le sucede a algún otro papa, que esté en las antípodas de su pensamiento y acción, desde ese lugar. Creo que marcó un punto de inflexión en la historia de esta antiquísima institución occidental, que es la Iglesia Católica. A ver. Quiso mostrar desde su nombre, voy a leer textual, ¿no? Y sus gestos, con sus palabras y actitudes, una iglesia identificada con los pobres. Y los pobres no son los pobres de espíritu, se refería a los pobres materialmente, que está desde en la doctrina misma de la Iglesia Católica. Hubo encíclicas al respecto. Desprovista de lujos, sencilla desde el lenguaje hasta sus actitudes. Desprovista de lujos, fíjate, él mismo adoptó, no es que lo adoptó, porque, no, siguió siendo el mismo papa, la misma persona antes de ser papa. Era Jorge Bergoglio, era el hombre que predicaba y se movía acá en Buenos Aires, en la zona de Flores, de donde él era oriundo, donde iba a visitar a los sectores más vulnerables y vulnerados de la sociedad. Y él tenía su vestimenta de la más común, los zapatos más comunes. Y eso habla de una manera de vivir. Y yo digo que para ser coherente en la vida, más allá del Papa, esto lo de una cuestión mía, digo que uno para ser coherente en su vida y con su propia vida, al menos yo trato de vivir como pienso. Y también, si lo das vuelta, pienso como vivo. Como me ves, soy esto. No necesitas disfrazarte porque llegaste a un lugar de poder encumbrado. Fíjate, él mantuvo prácticamente los mismos atuendos. Él mismo cuenta en un momento, lo he visto, lo habrás visto hoy, lo vieron todos, mucha gente quizás, cuando vio el lugar reservado que tenía cuando es nombrado papa, donde era su aposento, y dijo, yo no me sentía cómodo, fue demasiado lujo. Y ¿sabe qué? Él eligió un lugar que estaba destinado a los huéspedes, mucho más sencillo, tenía lo elemental. Me parece que son algunos datos, ¿no? Inclusive no solo la vestimenta, y fundamentalmente su acción. Gran defensor de la dignidad del hombre, del valor del trabajo y de la situación de los pobres del mundo. Y vaya si los hay. Y vaya si los hay. Algunos dicen, siempre. ¿Usted no escuchaste esa? ¿No? Siempre hubo pobre. Siempre hubo pobre. Esto es así. Yo no adhiero al positivismo filosófico. ¿Viste lo que vos sabés mejor que yo? Lo que sostiene la filosofía del positivismo del siglo XIX, ¿no? Es, bueno, los cambios sociales son ajenos a la voluntad humana, se suceden por leyes de la naturaleza, es decir, esto va a ser así, ¿viste? Con ese criterio la Edad Media todavía estaría hoy vigente, tendríamos reyes, ¿viste? Reyes en el poder hablo, ¿no? Porque todavía quedan reyes, ¿viste? Que hay resabios de nobleza europea. Bueno, I'm sorry, lo siento, no es mi cultura, y no es la cultura del cambio precisamente, el mantenimiento de estas noblezas, que no son solo esto. Bueno, me estoy derivando a otras cuestiones, pero todo tiene que ver con todo, como decimos siempre, que no son solo simbólicas. Las noblezas conservan una parte importante del poder
de sus países, de los estados al cual pertenecen y de esas regiones en las cuales ese estado está inmerso. ¿Mm? Esa es la realeza, todavía, aún. Digo, como una arista más del poder real, no es la única, como una arista más del poder real, del mundo real, de neoliberal, conservador, expoliador, fábrica de pobres permanentes en el mundo, etcétera, etcétera, que ya lo hemos abordado y lo seguiremos abordando en este capítulo y en otros también. Pero digo, a manera de recuerdo, ¿viste? Para no olvidarnos de dónde estamos parados, en el mundo en el cual vivimos. Decía este buen hombre, escucha esta, si un gay aceptara al Señor, y aún si no lo hiciese, y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Yo creo que a muchos que están dentro de la estructura eclesiástica hay otros que son feligreses, que vos sabés cuál es su pensamiento al respecto. ¿Les habrá horrorizado? Yo creo que los habrá hecho pensar más de una cosa. Algunos he escuchado, y han escrito y han hablado en contra de esta postura. ¿Sí? Esto es revolucionario dentro de la estructura la iglesia, de poder de la iglesia, conservadora, del ala más conservadora, que era la que está enquistada desde hace tiempo. Porque dice, no, lo que pasa es que conviven. Los que llegan al poder general siempre van para el lado del poder. ¿Sí? Son funcionales y son parte de ese poder mundial, una pata más del poder conservador, ¿viste? Y también en esta cuestión de los gays, me parece que fue un giro inesperado por muchos, por muchos, por propios y extraños. Otra. La Iglesia Católica debe pedirles perdón a los homosexuales y a todos aquellos que han sido marginados. Confirma lo anterior. No solo que no los juzga, sino que les pide perdón por las persecuciones y todas las... La marginación, la descalificación. Bien, si tiene buena voluntad, ¿cuál es el tema de que es gay, homosexual, lesbiana o lo que fuere? Che, ¿eso no es el libre albedrío? Digo que tiene que ver algo con eso, ¿no? Es una cuestión absolutamente íntima y personal de la vida de una persona. Pero bueno, pareció más que importante viniendo de la voz del Papa. ¿No? ¿Vos qué opinás? No, pero aparte, ahora, bueno, con su muerte empiezan a saberse historias quizás menos conocidas de la gestión interna dentro de la institución eclesiástica, que como decíamos, tiene diferentes corrientes, algunas más secularizantes, otras más conservadoras, y cómo a una corriente tan ultramontana como el Opus Dei le fue pidiendo que adecuen sus estatutos para sacar las partes más retrógradas. O sea, digamos, por eso lo odiaban todos los del Opus Dei. Toda esa organización del Opus Dei fue y es enemiga de los postulados del Papa Francisco. Vos bien lo dijiste. Por sus posiciones ultramontanas, cavernarias, cavernícolas, tal cual, que quedaron parados en la Edad Media, medievales, bien, absolutamente de acuerdo, Daniel. Qué interesante esta aseveración. Es mejor ser ateo que un mal cristiano que va a misa. Bueno, eso... Hay obras de teatro de Molière sobre... Es más, hoy al hipócrita religioso, hoy siempre se le llama
al hipócrita religioso el Tartufo. El Tartufo. El Tartufo por el personaje de Molière, que era un desgraciado, pero se escudaba en la religión, se iba a las faldas del sacerdote para legitimar sus mezquindades. Ah, pero yo voy a misa. Impresionante. No. Sos un maldito. ¿Sabés qué pasa? Los que yo ya ni peino canas. No peinás. No peino. Pero bueno, como ciudadano común, he visto a cada hipócrita los domingos en misa de 11, hermano, que me he quedado perplejo. Digo, ¡cuánta hipocresía! ¡Cuánta hipocresía! Yo digo, esa gente sabe quién es. Y yo pregunto, llegás a tu casa y te quedás solo y te vas a dormir. ¿Podés dormir? ¿A quién querés engañar? ¿A vos mismo? ¿Jugás a las dos puntas y haces el show, la exposición, el acting de un credo, cualquiera? En este caso, bueno, yo te dije, ¿no? Como lo dijo el Papa. Vos lo ves. Es mejor ser ateo que un mal católico que va a misa, y tiene otro agregado que dice que después odia y injuria a otros. Sí, pero por eso no puede ser una persona dentro de la iglesia y otra persona fuera de la iglesia que no comulga en absoluto en su quehacer cotidiano con los valores cristianos que dice. ¿Cuáles son los valores morales cristianos que están inmersos en la doctrina? Porque después le habla a esta gente de justicia social y sale corriendo. Dice, no, trabajen, gratis, no importa. Terrible, ¿eh? Qué cinismo. Qué posiciones también cavernarias, ¿no? Tan cavernarias. Me suena eso, ¿eh? Vamos con una... ¿Te gusta como una banda? ¿Te gusta una banda de rock? Claro, una banda punk, posiciones cavernarias. Sí, o tan cavernarias. También, claro. Tan cavernarias. Como, Oye, ¿qué es esto? Pues? Una banda pop. Una banda pop, ¿te parecen? Tan cavernarias. Tan cavernarias, sí, shows, sí, que... ¿Puede andar? Sí, yo tengo el cantante para eso. ¿Sí? Chano. No, ese ya está en otra banda. Pero bueno, no. pero tiene ese perfil. Así está en esa onda. Sí. Bueno, seguimos. Me encantó esa. Todas me encantaron. Todas porque me identifico absolutamente viniendo de quien viene. Durante el segundo encuentro mundial de movimientos sociales en Santa Cruz de la Sierra, año 2015, a Santa Cruz de la Sierra, el departamento del sur de Bolivia, uno de los más ricos, sí, en minerales, petróleo. Exacto. La secesionista, donde anidan los sectores de la élite más reaccionaria, conservadora y antidemocrática y golpista histórica de Bolivia. Perdón, miento. No. Si no, vamos a los libros, no hay problema. Pero bueno, es de ahí. Estuvo ahí en el segundo encuentro mundial de movimientos sociales en Santa Cruz de la Sierra en el año 2015 y dijo: es necesario un cambio frente a la globalización excluyente. Es preciso erradicar las formas de colonialismo y abandonar la idolatría del dinero por el dinero mismo. La verdad, chapó Jorge Bergoglio, el Papa, ya siendo Papa. Condenó la globalización, la exclusión, producto del proceso de globalización, o sea, de capitalismo salvaje, y el colonialismo, que también viene de la mano de la globalización. Sí. Nosotros lo hemos tratado en tantos episodios. La globalización es una nueva fase del colonialismo capitalista desde su nacimiento. Claro. Y la expansión mundial del capital en búsqueda de la tasa de un capital y ya ni siquiera a veces productivo o industrial, porque lo hemos tocado acá en capítulos específicos, dando los detalles de la argamasa de la globalización como una expresión última de la víscera más hostil
hacia lo humano del capitalismo, que es el capitalismo financiero. Financiero, justamente, mirá, en estos momentos donde nosotros nos han tirado otra vez 20.000 millones de dólares en ese esquema de especulación morbosa, soez, inhumana. A eso se refería el Papa. Muy bueno. Mirá, también pidió perdón a los pueblos originarios por el papel de la Iglesia durante la llamada conquista de América. Bueno, vos me dirás, sí, todos no lo sabemos. Algunos todavía no. Yo he escuchado voces impregnadas de la historia oficial, como lo has escuchado vos, y tantos otros que dicen, bueno, menos mal que llegaron, porque si no, seríamos indios. Llegó la civilización. Ah, claro, por supuesto. Civilización o barbarie, dijo otro. Dijeron. La misma lógica. Civilización o barbarie, dijo Sarmiento, siglo XIX. ¿Te acordás? Y después peronismo y antiperonismo, ¿qué querés? Y les hicieron creer esto del libro sí, ¿viste? Libro sí. Alpargatas sí, libros no. Alpargatas sí, libros no. Era exactamente al revés, lo descontextualizaron totalmente, pero la idea es siempre la misma. Destruir el tejido social, la prédica hacia la solidaridad, a la justicia social, a los derechos de la dignidad del hombre, que tiene cualquier ser humano tiene el derecho a tener una vida en armonía entre lo material y lo espiritual. Estos tipos, ¿viste? A ver, flaco, toma, ¿querés timba? Allá están los paraísos fiscales, timbiala, después vengo por tus recursos. Y la gente y la fábrica, no, qué inversiones. Hoy la guita se junta en pala por los grandes bancos del mundo a través de la especulación financiera. Se hace mucha plata moviendo papeles, nada más. Básicamente, y ni hablar para los países periféricos y en estado semicolonial, sí, como buena parte de los países de América Latina y del África. A lo que apuntaba Francisco es básicamente que a la deshumanización que implica que el capital se haya autonomizado. Exactamente. Y si la plata genera plata, ¿dónde entra el hombre? No existe, no está. El factor humano no está. No tiene lugar. Bien. Me gustó esto, de pedirle perdón a los pueblos originarios por la llamada conquista de América. Conquista, saqueo y exterminio de los pueblos originarios de América. Bien. Muchos esperan un cambio que los libere de esa tristeza individualista que esclaviza. Es muy profundo, parece una pavada, no lo es. Hay mucha gente que no quiere más esto de vivir tristemente encerrado en el individuo. Es que por un lado, digamos, predican, les enseñaron por esta victoria cultural del liberalismo que debe concebirse el mundo a partir del ombligo propio, que es el individuo, y eso, el efecto colateral que tiene es el aislamiento, el desamparo, el desarraigo, la sensación de soledad y el correspondiente aburrimiento. Hay una película de El desierto, se llama, una película de Antonioni. Ajá. Que es justamente, no habla de un desierto físico, sino el desierto espiritual de la modernidad, digamos, del hombre moderno. Y creo que en realidad se está refiriendo a esto Francisco, y por eso para mí fue el gran enemigo contemporáneo de la filosofía del liberalismo en general. Bueno, sí, seguro. Desde ya, y lo deja plasmado en cada acción. Y en las homilías también, en sus homilías, bueno, esta es parte tiene que ver con todo esto, ¿no? Con la palabra, cuando tomaba la palabra. Muy claro.
Sí, esto del individualismo a ultranza, que es el que impera desde el poder mundial, y lo corro al Papa, no tiene nada que ver con lo que dijo él, porque no le aviso a lo que están detrás, es una cuestión mía. Digo, yo creo que apunta a un proyecto de muerte, no de vida. ¿Dónde están los valores? Yo le preguntaría a alguno que dice abrazar estos modelos hegemónicos globales de capitalismo financiero, de exclusión, de hambre, de muerte, de desolación. Es el no proyecto de vida, o sea, es el otro. ¿Viste? ¿Te acuerdas en psicología? Sí, Eros y Tánatos. Eros y Tánatos. Bueno, uno es Eros. Eros es el proyecto de vida, del amor, de la bondad. Y el otro es Tánatos, el de la muerte. Bueno, yo creo que el mundo está viviendo un proyecto de muerte global, Daniel, la humanidad. La humanidad. Sí, y tenemos que despertar. Y debemos despertar. Debemos despertar, pero creo que por nosotros y por los que vienen. No es una cuestión individual, es colectiva. Bueno, me fui al diablo. No, pero creo que es pertinente porque incluso Freud describe al impulso, al Eros, como un impulso que apunta a agrupar, a sumar. Mientras que Tánatos es la disgregación, es la materia que quiere volver a ser materia inorgánica. Claro. Que es un poco, si querés, es la degradación, la podredumbre. Y por eso se nutre de la atomización. Exactamente, y eso justamente, el disgregar, es el objetivo del proyecto liberal, disgregar al tejido comunitario en millones de seres humanos juntos, pero aislados, viviendo cada uno su individualidad y chocándose en las calles de a cientos de millones. ¿A qué conduce? ¿Cuál es el proyecto? ¿Hay comunidad? No, y queda muy poco de sociedad también. Como, ¿viste? Hasta queda un poco de sociedad. Ni sociedad. No llega a sociedad, por eso, terrible, terrible. Yo creo que va a haber un despabilamiento al respecto. No soy tan optimista, pero estaría bueno que en algún momento el ser humano, o por lo menos ciertas poblaciones, se dieran cuenta que la condición de posibilidad de su realización es ser parte de una cierta comunidad. Que no es posible la realización individual sin el contexto social. Sí. Nunca más vigente, al menos la doctrina política a la cual abrazo. Sí, pero joven, ni siquiera es una cuestión política, sino ya antropológica y filosófica. Antropológica, filosófica, sí, pero una tiene, los liberales te dicen, no, flaco, esto es así, arreglatela, dale para adelante, hacele piquete de ojos, salvate vos. Y el resto que se embrome. Yo no tengo nada que ver con eso. No, jamás. Pero la doctrina social de la Iglesia inmersa dentro de ese proyecto político, no partidario, el proyecto filosófico-político que encarnó el justicialismo desde el 45 y que lo llevó a la práctica, hasta donde pudo y hasta cuando pudo, aún con muchos errores, pero también con mucha virulencia y odio del otro lado, de aquellos que quieren sostener, como siempre, el status quo, como lo dijeron en el 55 y hoy lo hablamos antes de empezar a grabar, ¿no? Que lo comentaste vos, justo dijiste que vinimos a derrocar al peronismo para que el hijo del barrendero muera barrendero, listo. Clarito. Nosotros estamos en las antípodas. Y creo que este hombre también lo estuvo. Vaya que, como para no creerlo. Mirá. Llamó a sus seguidores a impedir las noticias falsas y a restaurar la dignidad del periodismo. Teléfono para muchos que se dicen periodistas en nuestro país, en la región y en el mundo, Daniel. Porque está lo hegemónico, como decimos siempre, está cooptado, y lo hemos dicho acá en muchos episodios, ¿no? El dispositivo mediático
cultural, pseudo-informativo, ese dispositivo mediático del imperio anglosajón miente, oculta y tergiversa o las tres cosas a la vez. Eso lo dije yo, lo dijimos nosotros. Esto lo dice el Papa. Y digo que lo dice porque para mí esa gente trasciende y está siempre presente, aunque en el plano físico ya no lo esté. Bien. Una más y ya tenemos que... ¿Terminamos? Sí. Mirá, en el Día Mundial de la Comunicación, dijo, ¿no? Y agregó, ninguna información es inocua. Por el contrario, fiarse de lo que es falso produce consecuencias nefastas. Incluso una distorsión de la verdad aparentemente leve puede tener efectos peligrosos. Listo, cerramos con esto. Impresionante. En total comunión con este legado histórico del Papa Francisco.